Ahorita no. Maestros, maestras, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro evento. Les saludamos con entusiasmo a las maestras y maestros que están ingresando a la sala, los que ya nos encontramos presentes. Les solicitamos nuevamente, maestros, mantener sus micrófonos apagados para tener un ambiente virtual sin ruidos y pues sin interrupciones. Bienvenidos todos desde las diferentes regiones, maestros de nuestro Estado de México. El día de hoy vamos integrando compañeros de diferentes municipios de nuestra entidad, de Los Reyes La Paz, Tultitlán, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán, Izcalli, Coacalco y Ocoayac, entre algunos que podemos identificar. De la misma manera, recibimos con todo el afecto a compañeros y compañeros de diferentes ciudades de nuestro país, nuestro México. Y entonces el día de hoy, maestros, estamos ingresando, estamos aquí en la sala también compañeros de Huejutla, de Charo, Michoacán, de Mexicali, Baja California, de nuestro estado de Veracruz, de Saltillo, Coahuila, de Jitotol. Tenemos también la presencia de Mixquihuala, de Juárez, Hidalgo, de la ciudad de León, Oaxaca, de Río Blanco, Veracruz, de Mineral de la Reforma, de nuestro estado de Hidalgo, de Chiapas, de Motocintla, San Cristóbal de las Casas, Matamoros, de la Ciudad Blanca, Mérida, y de la bonita ciudad de Los Ángeles, de nuestro estado de Puebla. Entonces, bienvenidos todos y todas, maestros. Les recibimos en verdad con afecto en nuestra Subdirección Regional de Educación Básica. Y bueno, el día de hoy nos reunimos a la distancia para compartir en este evento un tema de gran relevancia. Y nuevamente solicito sus micrófonos con control para evitar ruidos o interrupciones. Les recordamos que las preguntas, comentarios e inquietudes generadas sobre este tema las van a poder compartir también en el chat de la plataforma. Vamos a estar al pendiente de sus sugerencias, de los comentarios y de algunas preguntas. Con gusto, maestros, los recibimos a todos los directores, compañeros maestros, personal de supervisión que nos acompañan el día de hoy. La dinámica de la actividad, bueno, vamos a iniciar con la disertación de nuestro conferencista, el maestro Eduardo Tamayo Zárate. Al final, abriremos un espacio para dar lectura a algunas preguntas que se hayan planteado a través del registro de inscripción o de este mismo chat. En el marco, maestros, de las opciones de formación continua del Centro de Maestros de Tlalnepantla II,
Pues les brindamos también una cordial bienvenida a nombre del licenciado José Gilmar Solorio Salgado, subdirector de formación continua. Celebramos que la virtualidad nos permite el día de hoy encontrarnos desde diversos lugares de nuestro México. Y pues bien, la educación, maestros, debe avanzar hacia prácticas que promuevan la excelencia educativa y eviten las desigualdades en el aprendizaje. La tarea de la escuela se orienta a formar ciudadanos que respondan a las demandas sociales, económicas, culturales y del medio ambiente que enfrenta nuestro país, pero sobre todo debe favorecer un desenvolvimiento armónico y pleno de cada niño, niña y adolescente. Y para expresar y compartir sobre una nueva escuela mexicana fundada en la inclusión y la equidad, le damos la bienvenida al maestro Eduardo Tamayo Zárate, a quien nos dirigimos con afecto como maestro Eduardo Tase. La formación, déjenme platicarles un poco acerca de nuestro invitado del día de hoy. Él es licenciado en Educación Preescolar y en Educación e Innovación Pedagógica por la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México. Maestro en Educación y Socioformación y en Docencia. Tiene él la experiencia como asesor y conferencista en el nivel de educación básica. Es integrante del Consejo Nacional de las Escuelas de Educación Básica. Se desempeña como instructor del Grupo Interdisciplinario de Actualización y Capacitación Docente y es miembro de la Asociación de Profesionales de la Educación en México, integrante de la Red Nacional de Capacitadores de Educación, RENACED. En sus colaboraciones se distingue por participar en congresos, conferencias y talleres de manera presencial en el Estado de México. Hoy no somos la excepción, nos sumamos también a esta lista de atención que ha tenido el maestro. De la misma manera, ha hecho presencia en los estados de Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Colima, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y la Ciudad de México. Y de manera virtual, bueno, en prácticamente todo el país. Es digno organizador de los congresos de educación preescolar e inicial desde el año 2013 a la fecha. Hoy le recibimos con la conferencia La función docente en preescolar y el humanismo desde la nueva escuela mexicana. Gracias, maestro Eduardo Tase. Le escuchamos. Queda usted en uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todas. Bienvenidas, bienvenidos. Y pues es un gusto para mí, un placer acompañarlas esta mañana. Sé que ya están de vacaciones muchas. Sé que ahorita dijeron la alberca puede esperar, ¿verdad? Y mientras se llena la alberca en la azotea, pues voy a ir al Centro de Maestros Virtual a escuchar una pequeña conferencia. Así que pues bienvenidas, que se la pasen bien y que pues aprendan en esta pequeña disertación que tenemos. Un gusto para mí estar en el Centro de Maestros. Sé que lo podríamos haber hecho de manera presencial y también sé que si hubiese sido presencial, quizá no hubiéramos llegado a todas las maestras de nuestro hermoso país. Así que, pues, muchas gracias por la iniciativa y por abrir estos espacios y pues, aprender entre pares y entre colegas y conocernos y saber que habemos muchos interesados en que la educación de nuestro país mejore y poniendo nuestro granote de arena. No es nuestro granito porque es demasiado lo que hacemos en vacaciones, estar escuchando y aprendiendo. Así que pues muchas gracias por esta iniciativa a las autoridades y a quienes abren estos espacios para que empecemos a tener, ¿verdad? Desde todos los ámbitos, la mejora en la práctica docente. Así que pues muchas gracias por la invitación. Vamos a dar inicio y estaré atento a sus preguntas. De repente, pues yo les digo que sean en el momento porque cuando terminamos, pues ya tengo hambre, ya la alberca me espera, ya los niños ya, mamá, ¿qué hora? Entonces, de repente andamos corriendo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con gusto escriban aquí en el chat
y la maestra nos hará favor, la maestra Alma nos hará favor de plantearla, ¿sale? Para que podamos organizarnos y de alguna manera demos respuesta a la mayoría de sus preguntas. Sé que por ahí escribieron algunas en su registro, algunas muy pertinentes, algunas que dije yo, ojalá tuviera la varita mágica para dar respuesta a muchas interrogantes de, ¿a qué horas me van a vacunar? ¿Me van a vacunar en mi escuela? ¿Me van a vacunar en mi casa? ¿Me van a ir a vacunar a la playa? No lo sé, eso no lo sé, ¿verdad? Esas preguntas que de repente algunos maestros tienen, pues no les podría yo ayudar porque no corresponden al tema de esta mañana. Pero, por supuesto que tendremos información oficial en su momento. Así que no desesperen, no hay que impacientar. El tema de hoy, me apasionan todos los temas, pero el humanismo, bueno, hablar sobre el humanismo es algo que de repente alguien dice, eh, es lo nuevo. Y cuando leemos que es del siglo XIV, decimos, bueno, nuevo, como que a partir de cuándo, ¿no? A partir de quién, a partir en dónde. Porque, pues, toda esta corriente filosófica del humanismo y que nuestro país lo esté retomando y lo esté implementando en la educación, bueno, es maravilloso. Así que bueno, ¿qué es el humanismo? Vamos a iniciar con el término, ¿no? El humanismo es un movimiento filosófico, intelectual y cultural europeo surgido en el siglo XIV, que se basó en la integración de ciertos valores considerados universales e inalienables del ser humano. Entonces, nada nuevo bajo el sol, diría una maestra. Eduardo, ¿me estás hablando del humanismo del siglo XIV? Bueno, te voy a hablar del siglo XV para no verme tan mal, ¿sale? El uso del término con referentes distintos explica por qué en su misma raíz latina, humanus, ha tenido tres significados distintos. Humanus como equivalente a naturaleza humana. Humanus en el sentido de benevolente y compasivo. Humanus como persona culta y virtuosa, aunque todas ellas quieren referirse a la humanitas, es decir, lo que significa ser esencial y auténticamente humano. Y entonces, ¿por qué implementarlo en la educación? En algún momento las escuelas, las universidades no fueron humanas, fueron inhumanas, o los métodos, estrategias que se utilizaban no permitían, ¿verdad? Esta parte de ser benevolente, de ser culto. ¿Por qué no se permitía a la gente leer, no? Esa es una parte importante que se busca modificar con esta teoría y con esta filosofía humanista. Entonces, promovió reformas educativas para que el conocimiento fuera más accesible y dio valor a los estudios humanísticos, contribuyendo al desarrollo de ciencias como la retórica, la literatura y la gramática. El humanismo se destaca por haber extendido valores como el de la tolerancia, la independencia y el libre albedrío. Pues todo esto tiene que ver con nuestra escuela mexicana y algunos dirán, ¿con la nueva escuela, Eduardo? ¿O viene, hay antecedentes en México de la educación humanista? ¿No? O hasta que lo dice un documento, ¿no? Hasta que lo publican en el diario oficial. Hay que ver cómo se abrieron las universidades, cómo se abrió esta parte importante a la cultura, a las personas, al crear las bibliotecas, al crear estas pues oportunidades de desarrollo y nuevas materias, nuevas clases, nuevas formas de querer desarrollar a las personas. Entonces, el humanismo y la educación humanista se define como de tipo indirecto, pues en ella el docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las exploraciones, experiencias y proyectos que estos preferentemente inician o decidan emprender, a fin de conseguir aprendizajes vivenciales. Eso es muy importante porque de repente cuando nos volvemos permisivos,
Decimos, es que no me permite o no me permitían. Recuerden, la escuela era el que manda soy yo, el maestro soy yo, el que sabe soy yo, el que dice lo que se va a hacer soy yo, ¿no? Cuando cambiamos nuestra filosofía y empezamos a modificar nuestra práctica, bueno, pues dejamos o tendríamos que, porque aquí dice, de alguna manera impulsar y promover las exploraciones, experiencias y proyectos que de estos preferentemente inicien, ¿no? Y entonces cuando traemos nuestra planeación bien cuadrada, donde decimos lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, pues no se está tomando en cuenta esta parte, lo que ellos preferentemente decidan emprender, ¿no? Maestra, yo quisiera hacer esto, no, pero ahorita no. Maestra, yo quisiera bailar lo otro, no, pero ese baile no. Yo quisiera cantar aquella, no, pero esa canción no. Entonces, de repente, la teoría es linda, pero nosotros tendríamos que ver hacia una autoevaluación si de verdad estamos siendo esos docentes que permiten que los alumnos decidan emprender aprendizajes vivenciales. Entonces, ahí sí vamos a irle avanzando para que, pues a partir de la autorreflexión, no, nos identifiquemos como verdaderos maestros humanistas, ¿no? O con qué otra corriente nos estamos identificando. La nueva escuela mexicana habla de integridad, habla de equidad y de excelencia, ¿no? Adiós a la calidad, sin embargo, bueno, recuerden que la calidad es medible y la excelencia es más subjetiva, ¿no? Los principios básicos de la educación según el Acuerdo Educativo Nacional. En relación con la equidad, reconoce en México un país de amplia diversidad. Eso es maravilloso y tiene que ver con el humanismo, ya lo leímos anteriormente, ¿sí? Al hablar de que México es ampliamente diverso, cultural y étnico, con necesidades regionales y nacionales que deben armonizarse a través del sistema educativo nacional. Cuando el maestro de repente dice, es que no está contextualizado, ¿no? El programa dice que hay que contextualizar, pero el maestro dice que no está contextualizado el programa. Y entonces nos dicen, va a haber autonomía curricular. Pero dice el maestro, pero dime lo que tengo que hacer. Pero es que eres autónomo en el currículum. ¿Pero qué es eso? Mejor dime lo que hay que hacer. Luego te dicen, bueno, vas a ser autónomo en el curry, pero tienes que elegir de estas opciones. Entonces ya no es total autonomía. Pero ya de lo que elegiste tienes que hacer un cuestionario para ver si es pertinente. Y entonces ahí dices, ay, mi autonomía, ¿no? Y entonces esta aplicación de pues no fue exitosa y no es correcta porque nos hace falta a todos, tanto autoridades como docentes, comprender términos y aplicarlos correctamente. Por eso no fue exitosa, ¿no? Y finalmente las autoridades decidieron eliminarla y decir, ni va en la boleta, porque de plano le dicen a la maestra, evalúa tu autonomía curricular. Y dice, es que no sé, gran problema, ¿no? Y entonces empezar a retroceder en lo que habíamos avanzado y pues querer que de alguna manera se esté ampliando la diversidad de prácticas y la diversidad de programas y se le facilite a... Ya no lo escuchamos, maestro. Se escucha, maestro. Sí, por ahí me ponen silenciar a todos y también me incluyen. Entonces, de repente, cuando esta parte de autonomía curricular no es aplicada correctamente, decía yo, pues sufrimos las consecuencias porque se empiezan a cerrar lo que ya se estaba abriendo, ¿no? Y de alguna manera vamos a detenernos en esta parte humanista, donde se van a tomar en cuenta particularidades, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tendremos que seguir avanzando y esperemos que nuestro nuevo plan y programa de estudio, pues nuevamente abra esta autonomía curricular para los docentes, los estados y las escuelas. El diseño y la implementación de la nueva escuela mexicana implicará retos que el profesionista de la educación en México debe conocer y enfrentar en esta nueva etapa de la educación en México.
Y igual, por eso vamos a dar una imagen que de repente decimos, bueno, la nueva escuela, ¿y dónde está lo nuevo? ¿No? De repente cuando somos críticos decimos, bueno, si no hay nada nuevo bajo el sol, entonces, ¿acaso es de la misma nueva escuela mexicana de la que estamos hablando? Recuerda que estamos detenidos por esta situación de la pandemia, pero pues ahora, ¿cómo saldrán los nuevos programas? ¿Tendrá que ser híbrida? ¿Tendrá que ser a distancia? Tendremos que trabajar esta parte del aula invertida y seguir aprendiendo métodos y estrategias para que pues la función docente no quede rezagada, no quede minimizada. Y bueno, entonces el enfoque humanista a grandes rasgos dice, se propicia con la libertad para aprender, la autonomía, que es la capacidad de pensar y actuar con criterios propios, la creatividad para que el estudiante tenga un pensamiento original, presenta al docente como facilitador. Aquí ya nos suena un poquito más, ¿no? A lo que conocemos. Nos volvemos facilitadores. No es que yo soy el maestro, no es que tienes que ser un facilitador y tienes que brindar acompañamiento a tus alumnos y a los docentes. No, es que pues, ¿cómo? ¿No? Lo cual es motivante cuando te vuelves un facilitador. La autorrealización del estudiante y el desarrollo de todas sus facetas. Se fundamenta en el conocimiento y la promoción de los procesos integrales de la persona. Su objetivo es crear alumnos con iniciativa, autodeterminación y colaboración solidaria, con la meta de la autorregulación del estudiante y el desarrollo de todas sus facetas. A nivel emocional, reduce el estrés del alumno, mejora su comunicación interpersonal y mantiene la motivación. Los principales representantes del enfoque son Carl Rogers, Al Port y Abraham Maslow. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow, no? Y entonces por eso decimos nuevo, bueno, ¿qué hay de nuevo? Necesidades básicas, la base de la pirámide, lo que tenemos que obtener y sentir, ¿no? Que es una seguridad. El afecto, por supuesto, el reconocimiento y la autorrealización. Y me encantó esta pirámide que encontré en la red porque habla sobre la parte más fina y más mínima y delgada y última de la pirámide, que es la trascendencia. Algunos nos estamos preocupando ya por esta parte importante de trascender, ¿no? ¿Y cómo trasciendo? ¿Cómo voy a trascender? Algunos otros todavía no les preocupa. Están en las necesidades básicas y en las sociales, y más Face, más Instagram, más WhatsApp, más YouTube, más Twitter, más ahora ya las maestras tiktokeras, ¿no? Hacen sus TikTok, o sea, ahí están, en esa parte de la pirámide, ¿no? Y bueno, me encanta esta cita de Carl, que dice, el niño debe ser tratado como persona única, digna de respeto, con el derecho a evaluar su experiencia a su manera, con amplios poderes de elección autónoma. Mucha maestra dice, es que eso no puede ser porque es muy pequeño. Él no puede tomar decisiones. Él no puede decir con qué materiales. Él no puede decir en qué tiempo, en qué momento. Entonces empezamos a limitar qué gustos, intereses y decimos, no, es que aquí pues, me hace quedar mal porque yo ya había decidido esto y ahora él me dice que con esto. Entonces ahí sí hay que hacer los ajustes a la práctica docente. Tendríamos que hacer los ajustes. Entonces, las características del humanismo las vamos a resumir se centra en la persona y su experiencia, y por eso en los programas viene esta parte de indagar el conocimiento previo. Partimos de ¿qué? De lo que sabe, ¿no? Y cualquier aprendizaje esperado que yo vaya a desarrollar, tengo que saber qué tanto sabe, y el programa nos dice, hay que desarrollar los conocimientos y ampliarlos. ¿De acuerdo a qué? Al conocimiento que ya tiene. Mucho maestro discutimos en nuestros círculos de estudio
y en nuestra asociación de maestros de preescolar y en nuestra red de capacitadores, toda esta parte importante de qué tan importante es tomar en cuenta la experiencia en niños preescolares. No hablamos de niños maternales o de niños en edad inicial, ¿no? Menores de 3 años, pero sí de los preescolares que llegan a los 3 a primero preescolar, ¿no? ¿Se debe tomar en cuenta o no se debe tomar en cuenta? Y dicen, es que como a un maternal le puedes preguntar que sabe de algo, ¿no? Ah, bueno, no hablemos de esas etapas de los lactantes y maternales, sin embargo, tienen experiencias previas, por supuesto que las tienen. Promueve la creatividad, la autorregulación, la autorrealización y la toma de decisiones. Se compromete con la dignidad humana y el desarrollo pleno de sus potencialidades. Y valora en gran medida un criterio intrínseco y por ende personal y subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Luego nos echamos también un round en esta parte subjetiva. Cuando estamos hablando de educación tenemos que ser objetivos o subjetivos. Cuando evaluamos hay que tener mucha objetividad y dejar a un lado lo subjetivo. Sin embargo, hay que tomarla en cuenta para hacer esta parte adecuada de planear, de organizar y de conocer gustos, intereses y saberes previos de nuestros alumnos. Entonces, el enfoque humanista se centra en el desarrollo integral del estudiante. ¿Sí? Recuerdan que el alumno al centro del proceso de el secretario, por lo que es determinante la calidad de los procesos de enseñanza. Pero si la maestra desconoce los procesos, el problema no es ni el humanismo, ni el conductismo, ni el constructivismo, sino es la estrategia, el método, la filosofía que tiene la docente o la falta de procesos de enseñanza, así como sistematizar todo esto que hacemos cotidianamente en nuestras aulas. ¿Cómo incorporar entonces el desarrollo personal y social de los estudiantes con énfasis en el progreso de las habilidades socioemocionales? Alguien dice, ay, qué bueno que le están dando énfasis a lo socioemocional. Ojalá cuando yo era niño la maestra no me hubiera gritado. Tengo un amigo que fuimos juntos a la primaria y decía, ¿te acuerdas cómo el maestro nos jalaba la patilla? Y yo, pues, a mí no me la jaló porque yo me portaba bien. Ay, no, pues yo ni patillas tenía, ¿no? Y pero porque acuérdate cómo eras, acuérdate, mira, ¿ves esta cicatriz? Acuérdate quién me la hizo, ¿ves esta cicatriz? Acuérdate quién me la hizo en la primaria. Y creo que, bueno, bien, y el que yo fuera inquieto, quiere decir que por eso me tenían que jalar las patillas, ¿no? Otra forma era, recuerdo mucho a ese maestro porque era maestro, era hombre, era violento, pero era la forma y era el método y la estrategia adecuada y pertinente en la época, ¿no? Y decían las mamás, dele, dele, si se porta mal, dele. No, es más, ni me pida permiso, ni se disculpe conmigo, maestro. Si se porta mal, dele. Y el maestro, pues, agarraba el borrador y borradorazos. Agarraba la regla y reglazos. Agarraba el gis y gisazos. Agarraba lo que agarraba. Y entonces, pues, habrá algunos que nos da risa. A mí me causa mucha risa y mucha tener esos recuerdos de molestia del maestro así, y agrediendo a los demás, ¿no? Porque yo era bien portado, casi me salía aureola ahí en el salón. Dice, es que tú eras el barbero lambiscón que abría los candados de los estantes. Pues yo no sé cómo era, pero yo cuidaba mi habilidad socioemocional, no quería que me violentaran, ¿no? Entonces, en ese momento, digo, yo fui a la primaria hace 10 años, no tiene tanto, ¿verdad? Pero sí, pues no se ponía énfasis en eso, ¿no? O sea, lo que menos importaba era si iba a dejar alguna secuela. Algunos dicen, es que sí quedamos marcados, ¿no? Ahora que nos reunimos los de la primaria, sí quedamos marcados. ¿Quedaste? Yo me acuerdo que jugábamos unas carreras y
Y, y el maestro pegaba de gritos y nosotros ya quietos porque también éramos, ¿no? O sea, éramos niños, ¿no? Pero las formas y las estrategias y los métodos escolares, bueno, eran arcaicos, ¿no? Y era una tradición escolar que el maestro estaba autorizado para regañar. A mí nunca me tocó una maestra pegalona, jamás, pero sí un maestro pegalón. Y decían, pero era inhumano entonces. Esa educación fue inhumana. No fue inhumana, era el método, la estrategia y el momento y el tiempo de, o sea, era adecuado y correcto porque de otra manera, quién sabe cuántos niños descalabrados o cuántos niños, era la forma, ¿no? No conocíamos otra o no lo sé. Finalmente tendríamos que reflexionar sobre el porqué de esas prácticas porque eran arcaicas, era lo aprendido y lo que enseña, no creo que un maestro enseñara a otro maestro a decirle, mira, cuando le vayas a dar un borradorazo al niño, que ponga los dedos así, que los junte de esta manera y no le des por aquí, dale por acá. O sea, no creo yo que eso se enseñara en la normal, ¿no? Sin embargo, eran prácticas que se repetían y que culturalmente eran aceptadas, ¿no? Así que, pues, bueno, a partir de ciertas problemáticas que presentan los alumnos, se modifican, pero ahora dice una maestra, es que aparte que ahora son los niños de cristal, ¿no? O sea, cuidadito, pues sí, es que tienes que cambiar las formas y las estrategias y los métodos, porque antes era lo que yo decía, y ahora dices que quieren y brindar un abanico de oportunidades y un abanico de estrategias y un abanico de materiales donde ellos tengan que elegir. Hay una diferencia entre puedes elegir a que te tocó este, ¿no? Entonces ahí es donde está el cambio de ambos, tanto de docentes como de los alumnos, por supuesto. Entonces, bueno, la función docente en qué se basa, tanto el humanismo como lo que nos toca, dice una maestra, en la Constitución, artículo 3, artículo 73. ¿Qué nos dice el artículo 3? Bueno, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, en esta mejora, tú, maestro, has modificado tu práctica desde que ingresaste al servicio o haces tus prácticas iguales o similares. Conozco muchas maestras que dicen, tengo aquí mi álbum de hojas cuando egresé y me dio una maestra de la nacional y es lo que aplico con mis niños y es las copias que les doy y es la actividad que realizo y hay que romper el huevo y pegarlo, hay que pegar el estambre, hay que, no lo sé, a esas prácticas que hoy sí estás mejorando tus procesos con esto de la neuroeducación, con esto de los aprendizajes múltiples, con esta parte de actualización que debemos de tener como docentes. La ley establecerá las disposiciones del sistema de carrera de las maestras y los maestros en sus funciones docentes. La directiva de supervisión corresponderá a la federación, su rectoría, y en coordinación con las entidades federativas, su implementación conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente. Ahí dice que cuándo, no dice cuándo, pero de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. ¿Sí? No dice para cuándo, pero pues ahí está escrito, algún día yo creo. Esperemos sea pronto. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización.
retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. A mí cuando me hablan sobre capacitación y actualización, les digo, pues que de verdad lo sea, ¿no? No que me pongan a hacer hojas de papel bond con temas de 1970 para atrás, porque no me estás actualizando nada, ¿no? De repente las estrategias de todas las, no todos, voy a admitir los del Estado de México hoy porque estoy en una plataforma virtual del Estado de México, pero todos los demás, menos los del Estado de México, tienen de repente pues esa forma de trabajo de documentos previos, dice una maestra, de documentos históricos, bueno, no tan históricos, pero no tan actualizados. Y cuando leemos bibliografía de repente de 1970 decimos, oh por Dios, si de por sí dicen que estamos atrasados 20 años, quiere decir que tendríamos que estar leyendo bibliografía de los años 2000, por lo menos hacia adelante, pero cuando lees un 1970, dices, oh, hablando de literatura, les decía yo, por ejemplo, de Karls, el proceso de convertirse en persona, habla sobre el humanismo, ¿no? Ese libro está hermoso, es sobre, así, el proceso de convertirse en persona. O sea, no era persona, es un proceso. Hay que leer y hay que actualizarnos un poco. Entonces, esto de las evaluaciones diagnósticas y la retroalimentación, ahorita estamos dando un curso de evaluación para preescolar y estamos hablando sobre la retroalimentación. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? Y decimos, acuérdate que a nosotros como docentes pues nos evalúan y pues aquí está tu calificación. Y la retroalimentación no, pues no existe. Gracias por participar, suerte para la próxima. ¿No? Y en dónde te equivocaste, cómo lo hiciste mal, por qué lo hiciste mal, dónde puedes mejorar. Pocos son los docentes, los maestros que saben las estrategias y el beneficio de la retroalimentación, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos dicen, aquí está el error, lo tendrías que haber hecho así, lo puedes hacer así, lo puedes mejorar así, en ese momento decimos, ah, pues tienes razón. Viene a nuestra mente la metacognición, se abre el horizonte, ¿verdad? Y las estructuras mentales provocan que se comprenda. Pero como no hay retroalimentación, ese es un gran problema. Actividad, 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 actividad. Semana de evaluación, evaluación. Evaluación, 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 evaluación. Resultado, gracias por participar. Y el proceso no es así, es actividad, evaluación, retroalimentación, actividad, evaluación, retroalimentación, actividad, evaluación. Así debería, no que vamos corriendo. Actividad, 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 actividad. Hay que evaluar. Ah, sí, semana de la evaluación, trimestre, fin del trimestre, entrega de boletas. Semana de la evaluación. Bueno, a lo mejor en otros niveles, en preescolar no nos pasa. Vamos a echarle la culpa a los de la secu, ya ven cómo son. En el 73 dice, y que ahorita están sufriendo algunas maestras, no digo sus nombres del círculo de estudio que tenemos, que están sufriendo, no me puedo registrar, pues calma, serenidad y paciencia. El Congreso tiene la facultad de establecer el sistema para la carrera de los maestros y las maestras y los maestros en términos del artículo 3 de esta Constitución, establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales elementales, media superior, secundarias y profesionales. Y dice una maestra, pues de sostener con dos palitos, porque así como que bien sostenida mi escuela no está. No, o sea, hay que ser. De investigación científica, aquí viene también parte del humanismo, de las bellas artes, de la enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones.
Y bueno, la Ley General de Educación en nuestra última modificación del 29 de septiembre del 2019, porque de repente estamos leyendo la Ley General de Educación de hace 20 años, entonces por eso también eso es un problema cuando quiero yo buscar algo para mi beneficio y no lo encuentro porque pues, estoy leyendo la de hace unos ayeres, dice mi maestro. Y bueno, ¿cuál es también el que brinda toda la información respecto a nuestra práctica y a nuestra función? Y a esta parte humanista, pues el programa, ¿verdad? Que se llama Aprendizajes Clave. Es el 2017, porque alguien dice, ¿el 2011 también, maestro? Nosotros en preescolar ya no hablamos del 2011, ¿no? Lo conocemos, por supuesto que lo conocemos y lo estamos estudiando en nuestro círculo de estudio, la diferencia que hay entre los principios pedagógicos del 2011 y los del 14, ¿no? Y vemos que antes eran 12, ahora son 14, ¿sí? Y entonces estamos avanzando en eso. El humanismo de la nueva escuela mexicana dice, la nueva norma afirma una visión humanista de la educación. Como se puede deducir en estos párrafos, la educación tendrá un enfoque de derechos humanos y se basará en el respeto a la dignidad de las personas y en la igualdad sustantiva. Ya lo habíamos leído anteriormente. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Los planes y programas de estudios tendrán perspectiva de género. También alguien ahí me... Y Eduardo, ¿y esto? Sí. Y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades. Y estos son los grandes temas o materias, áreas, dice una más. Los campos y las áreas que tendrá la nueva escuela mexicana: matemáticas, lectoescritura, historia, geografía, civismo, filosofía, tecnología, innovación, lenguas indígenas, lenguas extranjeras, educación física, deportes, artes, en exposición a la música, estilos de vida saludable, educación sexual y reproductiva y cuidado del medio ambiente. Aquí cuando hablamos de educación sexual, pensé que una diputada dijo, no podemos incluir educación sexual, dijeron los diputados. Sí, también vamos a poner educación sexual. No saben la bronca que es hablar de educación sexual en las escuelas, pero bueno, ahí está. Ya en su momento nos aventaremos un round con las autoridades para ver cómo se implementan estos temas que son muy delicados en nuestro país. Y los perfiles profesionales. Si hay un documento que tiene claridad sobre lo que un maestro, una docente, un director, un supervisor, un ATP, también están incluidos aquí en este documento, sí, son los perfiles. Hay que cubrir el perfil y hay que actualizarlos porque este es del 2020. En el del 2019 no venían los ATP, por ejemplo, ¿sí? En este nuevo documento, sí. Es la base. Perfiles profesionales, criterios e indicadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, directivo y de supervisión escolar. Independientemente si eres normalista, si eres licenciado en, si eres egresado de normal particular, normal rural, Ceneval, pedagogo y maestría en educación, etcétera, etcétera. Tienes que cubrir con un perfil. A mí, desde que crearon los PPI, que se llamaban antes perfiles, parámetros e indicadores, me pareció una iniciativa maravillosa, adecuada y muy pertinente, a la cual nos tenemos que apegar y tenemos que poner todo para cubrirlos. ¿Sí? Entonces, sí es relevante esta información y conocerla al derecho y al revés. Entonces, la docencia que queremos, los perfiles docentes y técnicos docentes muestran por medio de dominios, criterios e indicadores, rasgos característicos que se espera del trabajo cotidiano de las maestras y los maestros, considerando las condiciones en que se encuentran las escuelas y los planteamientos de la nueva legislación en materia educativa. Algo importante que habla aquí es
sobre el trabajo cotidiano. Eduardo, estos perfiles profesionales tendrían que cambiar en esta situación de la pandemia o tendrían que ser los mismos o tienen que sufrir adecuaciones o modificaciones. Por supuesto que hay un trabajo mayor o menor. Algunas dicen, es que depende de que cada quien habla de lo que hace. Para muchas maestras es un trabajo mayor. Para muchas otras es un trabajo menor. Para muchas otras ni trabajo es, porque se desconectan y ahí nos vemos hasta que me manden a hablar a la escuela y retomamos. Entonces, sí tendrían que modificarse, por supuesto, mejorarse, adaptarse y nos tendrían que brindar pues más herramientas a los docentes. Si hay algo que no se da en las normales, que son las clases de informática y de tecnología y de computación, tendrían que venir desde las escuelas formadores de maestros, pues esas materias, ¿no? Imagínense que nos hubieran enseñado cómo hacer nuestras clases a través de TikTok, cómo crear nuestros avatares, nuestros emojis. Imagínense qué padre hubiera sido, no nos hubiéramos estresado tanto. Cómo conectar Zoom, cómo crear grupos, cómo hacer que las sesiones duren más de 40 minutos, cómo poner textos en nuestros videos, que eso nos hubieran dado una introducción. ¿Por qué? El problema no es la actividad, anótenle ahí en sus apuntes de la mañana. Y esto aplica para todas las actividades que hacemos con los niños. El grado de complejidad no lo determina la actividad. ¿Y entonces qué lo determina? A ver, es pregunta. La que sepa, levante la mano acá y le damos la palabra. El grado de complejidad no lo determina la actividad por sí misma. ¿Puedo participar, maestro? Adelante. Todo depende de la actitud y el carácter de uno, también en base al conocimiento. ¿Sí? ¿Qué más podríamos decir? La actividad por sí misma no determina el grado de complejidad. Por ejemplo, un niño de 3 años, un niño de 4 años y un niño de 5 años. Y les digo a los 3 niños, que es multigrado, vamos a escribir el nombre en la hoja. Y el niño de primero, hace sus rayones. El niño de segundo, escribe su nombre. Y el niño de tercero, hace sus rayones. Y yo digo, oh, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y entonces el de segundo me dice, ¿también mis apellidos? Y el de tercero me hace otros rayones. ¿Está escribiendo su nombre? Sí. Los 3 escribieron su nombre. Yo no dije que de manera convencional, no se estén imaginando que escribieron todas las grafías y que letra de molde, dice una maestra, y mayúsculas y minúsculas y acentúa. No, 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 no. Yo dije, escribe tu nombre, porque el programa dice, escribe su nombre con diversos propósitos. Ah, bueno, pues ya escribí mi nombre. Y entonces el primero dice, es que yo no sé, yo no sabo, ¿cómo? No sé. Mi mamá no me enseñó, me encanta. Es que mi mamá no me enseñó. Y el de segundo, la agarra. Mi apellido también. Mi nombre o como me dice mi mamá. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo María Guadalupe. ¿Y cómo te dice tu mamá? Ita. Ya te escribí Ita porque Ita es mi nombre. ¿No? Y el de tercero dice, ¿qué hay que hacer qué? Es que yo no sé escribir. Yo no voy a hacer rayones porque esos que hacen ellos son rayones. Y es que yo no me sé las letras. Y entonces, ¿cómo escribo? Maestro, es que yo no sé escribir. Yo no sé escribir mi nombre. Entonces, este es el ejemplo para que ustedes reflexionen un poquito en esta actividad. La actividad es para los 3. El aprendizaje esperado, recuerden que no están graduados.
El aprendizaje esperado es para los 3 grados. Aquí no dice, no, este es para primero, este es para segundo, y este es para... No se te vaya a ocurrir que escriba su nombre el de primero. ¿Cómo crees? En ningún momento están graduados. Entonces, yo como maestro de preescolar les puedo decir a cualquiera de los 3 que escriban su nombre. Porque necesito que lo escriban, porque les traje su bota de dulces del Día del Niño y entonces adentro les voy a poner la hoja que escribieron con su nombre para que se lo lleven a su casa. Y el propósito es identificar la bolsa de dulces que yo les traje y entonces dentro van. Y entonces dice uno, no sabo, yo no sé. Pues, el grado de complejidad que lo determina. Esa era la pregunta inicial. Maestro, ¿puedo participar? Considero que el grado de complejidad lo determina el interés que tiene el niño y la capacidad para resolver la actividad. En función de eso, pues todos los niños tienen diferentes niveles cognitivos y van a desarrollar la actividad de diferente manera. Puede ser que un niño escriba sus primeros trazos, otro niño ya las primeras grafías y otro ya su nombre completo. Entonces creo que nosotros como docentes tendremos que considerar esas características que tienen los niños y en función de eso poder reconocer lo que son capaces de hacer de acuerdo a su nivel cognitivo. Sí, perfecto. Todavía no entramos en este debate de si están escribiendo correctamente, en qué nivel de lectoescritura se encuentran. No. O sea, eso es otro tema. Lo que quiero que reflexiones es el grado de complejidad lo determina el propio niño, maestro. ¿Pero qué lo determina? Es como si yo les digo a ustedes ahorita, a ver, hablan Quizy y en Quizy me van a hacer una evaluación nada más de 5 preguntas que duren 30 segundos cada pregunta con 5 imágenes y que yo pueda elegir entre 3 opciones. La experiencia y el conocimiento. Exactamente, el grado de complejidad no lo determina la actividad. ¿Qué lo determina? Ya lo dijo la maestra por acá. Conocimientos previos. La experiencia previa. Y entonces la que diga, pues sí, claro, yo ya vi un video, yo ya vi un tutorial, yo ya me metí a YouTube, yo ya he hecho alguna evaluación así, o mi hijo, o mi primo, mi marido, mi sugar daddy, alguien ya lo hizo, entonces yo ya he visto cómo se hace. Le pasa lo mismo al niño. No ha escrito nunca jamás, no agarra el lápiz, no sabe ni cuál es su nombre. Y el otro dice, a ver, a mi nombre, aquí está en mi credencial, aquí está en mi suéter, aquí está en mi cuaderno, aquí está en mi mochila. Aunque acuérdense que yo estoy tomando en cuenta sus particularidades y jamás dije su nombre convencional y jamás le voy a decir, oye, ese ni es tu nombre, son rayones. Pero la experiencia previa del niño le facilitará ¿qué? La resolución de problemas. Por eso en preescolar, ¿qué tengo que hacer? Brindar esas oportunidades de experiencias agradables para que cuando le vuelvan a decir, escribe tu nombre, yo ya escribí mi nombre una vez con mi maestro y me dijo que ahí va bien y entonces hacer así. Y entonces cuando empieza a caer en conciencia dirá, ¿con qué letras? Pues ya está en otro nivel, ¿no? Cuando te pregunta, es que, maestro, ¿con la roja o con la azul? Tengo una maestra que dice, es que las mayúsculas van con rojo. Y yo, ¿es en serio? Esa práctica es arcaica, esa práctica es medieval, ¿no? De los marcadores con rojo. Pero sí aprendí, que aprendiste ni nada, o sea, por Dios, o sea, pero bueno, luego debatimos sobre este tema. Sin embargo, tendré que tomar en cuenta los saberes previos de mis niños para saber si se les va a facilitar o a dificultar alguna actividad. Y no a todos dirán, ay, no me cansé, me costó mucho trabajo, ay, no sufrí, porque otros dirán, ay, tan fácil que es. Eso hablando de la escritura, pero igual del conteo, de artes, de cualquier otro campo, de cualquier otra. Así igual de Quizy, así igual de, no sé,
de Mentimeter, de cualquier otra plataforma que estamos usando actualmente para evaluar los aprendizajes. Entonces, anotaron, esa es una clave maravillosa que tenemos que tener presentes en nuestra práctica, que es la actividad por sí sola no contiene ningún grado de complejidad. La complejidad lo determina la experiencia previa del niño. Por eso cuando los niños vienen sobreestimulados, ¿cuál es un niño sobreestimulado? Que todo quiere hacer, que todo sabe, que todo hace, que no le tiene miedo. A ver, yo te escribo tu nombre, maestro, y el mío. A ver, ¿tú cómo te llamas? Y no falta el que diga, ¿tú cómo te llamas? ¿No sabes escribir tu nombre? Yo te lo escribo. Dile que tú lo escribes. A ver, yo te lo escribo. Pásamelo, pásame tu hoja, yo te escribo tu nombre. No falta, está sobreestimulado. Ya saben los hijos de las maestras, de las supervisoras, los nietos de las ATP, ya no faltan ahí. ¿No? Entonces, que nos apoyan y nos ayudan mucho con los demás niños. Bueno, y continuamos entonces con nuestros perfiles. Y dice, por ello se ha propuesto que estos perfiles respondan a la mejor de la tradición educativa mexicana. Aquí es por eso cuando hablamos de la tradición educativa decimos, es que México tiene una tradición educativa medio ruda, ¿no? Los docentes de antaño, las maestras eran duras, ¿no? Basada en la importancia que tiene la educación pública para promover la justicia, democracia y equidad, así como a los elementos que las maestras, los maestros y técnicos docentes consideran más relevantes de su labor. Si la maestra no tiene estas corrientes filosóficas humanísticas y es conductista, ya hemos hablado de cómo somos conductistas en la escuela, y la que diga que no, que me lo demuestre. Y el contexto y necesidades de la población infantil y adolescente. Y entonces somos tan conductistas que toca la chicharra para que salgamos al recreo. Somos tan conductistas que tocan el timbre y todos nos formamos y todos nos metemos así, tal cual como Skinner y todas esas teorías de que tocan la campana y van, así somos en las escuelas. Yo, no, la que diga, ay, no es cierto, toca la campana y le hago caso a mi dire que yo me quedo ahí hasta que yo quiera me meto, y cuando yo quiera me salgo, y cuando mis niños quieran jugar, jugamos, y cuando quieran irse al arenero nos vamos, ajá, sí, y cuando quiero me voy a la sala de cantos y juegos, y sí, ajá, allí en mi escuela teníamos que pedir hasta un vale, creo, y firmar que no se iba a perder nada, y la responsiva del inventario, ajá, sí, entonces sí eres muy, humanista, ¿no? Y tienes mucha corriente constructivista, claro que no. Y así como ese ejemplo les puedo dar muchos que en la práctica nos demuestran que las escuelas todavía tienden a ser conductistas, ya ni constructivistas, y mucho menos humanistas. Pero no se lo digan a la secretaria de Educación porque se va a poner mal, no va a saber qué hacer. Entonces. Los perfiles responden a una docencia de la formación de los alumnos, así como en enfocada a la atención personal y desde una visión humanista, el logro de aprendizajes relevantes para su vida presente y futura, al tiempo que reconocen que la enseñanza supone una gran responsabilidad y compromiso ético, al favorecer en niñas, niños y adolescentes el fortalecimiento de sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores conforme a lo señalado en el currículum vigente, con la finalidad de que se desarrollen de manera integral y tengan acceso a un servicio educativo con equidad, inclusión, excelencia e intercultural. Y la docencia que queremos en la nueva escuela mexicana se basa en las mejores prácticas. Estamos en un foro de las buenas prácticas. Las vamos a invitar. Les vamos a mandar después la convocatoria, en la cual se tiene que redactar, sistematizar, compartir la buena práctica. Y cuando leemos las buenas prácticas decimos, oh, ¿y cuál será la mala práctica? Si esa es la buena, no quiero ver la mala. De repente no identificamos esos aspectos de buena práctica, ¿no?
y hacemos cosas que siempre se han hecho. De las maestras y los maestros del país, quienes han demostrado que es posible contar con profesionales comprometidos en lograr que todos los alumnos aprendan, ajá, sí, tienen confianza en que todos ellos pueden y saben, y los colocan en el centro de sus acciones, en el aula y en la escuela. Pocas maestras conozco que confían en sus alumnos. Y les voy a decir en dónde me doy cuenta cuando confían en sus alumnos. No necesito ir a sus escuelas, ni necesito hablar con nadie. Cuando yo leo las planeaciones, me doy cuenta si la maestra confía en que sus alumnos son seres pensantes y les desarrolla en ellos aprendizajes. O los trata como pequeñitos de preescolar que no piensan, que no pueden resolver problemas, que metacognitivamente no tienen los elementos. Y entonces sus actividades están así todas de, ¿es en serio que le estás poniendo? Tacha, encierra, une, colorea. Maestro, estoy desarrollando lo motriz. Ah, pero sí, está perfecto. Es que te la pasas coloreando. Tu estrategia es colorear. Es que pues ahorita es puro colorear porque yo me enfoco mucho a que coloreen para la motricidad. Sirve. Pero 190 días. Bueno, pues es que a mí me gusta. Son artistas. Entonces ahí es donde vemos. Tienen que ser las actividades retadoras y digo, wow, la maestra está pensando, está visualizando un niño con un reto cognitivo y tiene la confianza en que su niño lo va a lograr. Wow. Pero cuando vemos redacciones donde ahí es. La SEP busca que estos perfiles profesionales muestren lo más valioso de la labor de las maestras y los maestros para apreciarla en su amplio sentido ético, su dimensión humana. Vean qué tan humanos somos, que dice la maestra. Vamos a hacer una representación del cuento de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. ¿Quién quiere participar? Caperucita, el lobo, la abuelita y el cazador. Son 4, ¿no? Y tengo 28 en mi salón. ¿Cuántos van a participar? ¿Y el resto qué? No, es que él participa de observador. Ah, o sea, es su participación, sí. Él es aplaudidor profesional. Él ya está practicando desde preescolar de bravo, sí, viva la Caperucita. Desde ese momento ya no estás permitiendo que todos desarrollen aprendizajes. Y es que dice, es que el otro aprende viendo, acuérdate que uno es kinestésico y el otro es visual, entonces él va a aprender viendo. Y el otro haciendo, entonces, y el otro oyendo, entonces, pues sí, todos aprenden. Acuérdate que, ¿es en serio? Pues no es muy en serio, pero sí. Aguas con esas prácticas. Su dimensión humana y en su contribución a la transformación social. Algo que resalté aquí es sin adjudicarles responsabilidades que corresponden a otros ámbitos o actores sociales. No nos adjudiquen cosas que no. Es que no se conectan por la culpa de la maestra. ¿Y a qué horas yo? Es que usted es el culpable de que no exista comunicación con... Que no hay red en su casa, no hay teléfono, no hay medios para comprar los datos. Es que usted no busca que el WhatsApp sea gratis. No use Zoom, use Meet, porque Meet es más, mejor y menos peor. ¿Eso qué? Nos adjudican responsabilidades que no nos corresponden, ¿no? De repente, no en todos, no digo que lo... Acuérdense que en el Estado de México no, hablo de otro lugar. Por lo que la visión de las maestras y del maestro que queremos se considera que el trabajo de estos no se realiza en aislado, sino en colaboración con otros actores dentro del plantel y la supervisión escolar,
donde resulta sustancial la labor de las autoridades educativas federales y estatales, así como... Dana. ¿Qué le hice? Apague su micrófono, maestra, que ya oímos que le habló a Dana. Dana no le hace caso. Ay, esa Dana. Bueno, entonces, finalmente, en el perfil se considera la importancia del trabajo colaborativo, el aprendizaje profesional en el terreno de la práctica y fuera de ella, la toma conjunta de decisiones fundamentadas en evidencias acerca del aprendizaje de los alumnos y la importancia del fomento de la convivencia armónica, además de la necesaria comunicación y colaboración con las familias de los alumnos y la comunidad. Antes decían, no le mandes mensaje a la mamá, prohibido tener el WhatsApp de las mamás. Cuidadito, prohibido comunicarse por medios electrónicos. Y ahora, allá en mi pueblo dicen, ahora que insiste la mamá que si cambia su número, te dé su nuevo número, porque se los roban, los pierden, los tiran, o lo cambian, ahorita cambian de teléfono porque cambian de plan y entonces cambian chip, cambian todo y pierden tu número. Y antes, cuidadito, prohibidísimo comunicarse por WhatsApp con las mamás. Ahora vemos que es importante la colaboración y más en nuestro nivel. Decía yo, sin el papá, la maestra hará unos TikTok muy padrísimos, pero el niño no tiene dónde verla, ¿no? Porque el papá pues no tiene teléfono, no tiene internet, no tiene computadora, o no tiene tiempo, o no tiene interés, peor cuando no tienen interés, o hay otros peor que no tienen qué. No, eso no, que no tienen interés, no tienen compromiso. Sí, aguas ahí. En el marco de los elementos señalados antes, se establecen los dominios siguientes, los cuales permiten organizar atributos presentados en criterios e indicadores que son deseables en el ejercicio de la docencia. Y cuando son deseables, o sea, es un deseo, no es forzoso. En su conjunto pretenden contribuir a una educación de excelencia. Y bueno, estos son nuestros 4 dominios actuales. Una maestra que asume su quehacer profesional y el maestro también, con apego a los principios filosóficos, ¿cuáles son? El humanismo y constructivismo, éticos y legales de la educación mexicana. Una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos, por eso les decía, ¿y entonces tiene que cambiar con la pandemia? No, porque finalmente tiene que haber algunas pequeñas modificaciones, pero por ejemplo, el dominio número 2, una maestra, un maestro que conoce a sus alumnos. Cuando charlamos y vemos evidencias de los niños en casa, los conocemos más. Actualmente conozco cosas que desconocía de mis alumnos. La mamá cómo es de impulsiva, de exigente, de que hazlo bien, así no te dijo el maestro, yo lo hago, de desesperado. Y muchos aspectos emocionales que viven los pequeños. Una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o adolescentes. Y una maestra y un maestro que participa y colabora en la transformación y mejora de la escuela y la comunidad. Esos son los perfiles. Y ya nada más para concluir el dominio 2, no los vamos a ver todos. Es fundamental que la maestra o el maestro tenga disposición e interés y vuelva a lo mismo. Altas expectativas. ¿En dónde lo vemos? En la planeación de la maestra. Maestra, ¿por qué no tienes altas expectativas con tus alumnos? ¿No? Decíamos en un curso de ayer de evaluación también decíamos. La actividad decía, les damos la tarjeta. Cuenta cuántos puntos. Le doy a mis 28 niños una tarjeta y la tarjeta tiene 5 puntos. Como de dominó o como de dar. Y les digo a todos, vean su tarjeta, cuéntenlos. En su hoja
escriban el 5. Y les decimos, si esa es tu alta expectativa, que cuenten. Sí, 5. Que escriban el 5. Y dices, wow, ya, resolvieron problemas a través del conteo. ¿Y cuál fue el problema? Pues es que el problema es que cuenten los 5 puntos de la tarjeta y que lo registren de manera convencional. Eso es muy retador. Es una alta expectativa para niños de primero de preescolar, segundo preescolar. Y entonces, ¿de quién depende todo el diseño? De la docente. Por eso vuelvo al mismo. Tú conoces a tus alumnos, tú sabes hasta dónde pueden llegar, tú sabes qué conocimientos previos tienen y tú desarrollas actividades y evalúas y entonces dices, wow, mi niño tiene 10, 11, 12, 15, 20. Bueno, en preescolar no usamos números para empezar. Entonces tiene un alto nivel. Mira, registró la cantidad. Del problema planteado es, cuenta los puntos de la tarjeta y regístralos de manera convencional. Todos tienen 5. Y dice la maestra, wow. Evaluación, niños sobresalientes. Resuelven problemas que tienen que ver con el conteo, donde ponen en juego los principios de conteo, donde ponen en juego el conteo de elementos, de conjuntos. Un conjunto es de puntos, es un conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces, aguas ahí con el diseño. Por lo que pueden aprender sus alumnos, ya que esto favorece su entusiasmo y motivación para participar en su proceso formativo y enfrentar los desafíos escolares con esfuerzos y dedicación. Una maestra o un maestro que cree en las posibilidades y talentos de todos sus alumnos, ay, tú no, de todos menos tú, impacta de manera positiva en su vida, al mostrarles confianza y seguridad en sus capacidades y alentar su desarrollo más allá de la escuela. Recuerden que antes trabajábamos y estudiábamos ¿para qué? Para dar un buen resultado en la escuela, aunque afuera de la escuela todo lo que aprendías y hacías servía para sacar buenas calificaciones nada más dentro de la escuela y afuera te den un premio, pero tu papá, tu abuelita, tu tío. Y pues con esto concluimos. Ya, por fin, acabé. Digo, acabamos. Digo, acabaron. Digo, se acabó. Aquí están algunos números por si quieren alguna asesoría, alguna pregunta ya específica. Tenemos nuestra red en Facebook, se llama Educación Preescolar México. Ahí nos pueden seguir. Y pues cualquier otra situación, con gusto, las podemos apoyar. Muchísimas gracias, maestro Eduardo. Su exposición nos deja muchas reflexiones en torno a todo esto que persigue la nueva escuela mexicana, al igual que las implicaciones de todo el proceso de enseñanza que está orientado a lograr el aprendizaje y la formación integral de los niños, de las niñas y nuestros adolescentes. Entonces, bueno, si usted nos permite, quisiéramos solamente hacer un par de planteamientos y si así hay todavía un poquito de tiempo que nos permita realizarlos. Y bueno, en esta parte hay un poco la inquietud en cuanto a si la nueva escuela mexicana es el modelo que se requiere, que necesitan los niños y las niñas para formarse como ciudadanos del siglo XXI. Bueno, es que la política educativa, vamos a hablar de la política educativa, como siempre tiene una visión futurista, una visión que al leerla, pues esto es wow, pero en la práctica depende mucho del docente, ¿verdad? Entonces sí es importante que reflexionemos sobre nuestro quehacer, qué nos corresponde y que esta nueva escuela mexicana pues sí brinda esas herramientas a los alumnos, pero primero se las debe de brindar al maestro, porque si el maestro no las tiene, no las adquiere, no las comprende y no las aplica correctamente, es ahí donde se vuelve letra muerta, ¿no? La nueva escuela mexicana tiene una visión futurista
a pesar que estamos un poquito atrás, porque ya estamos hablando de neuroeducación, neurociencias, ¿no? De inteligencias múltiples, de diferentes formas de aprendizaje y estrategias que en nuestro país y nuestra legislación pues no está todavía a la par, ¿no? Esto de utilizar las tecnologías, no sé, estoy teniendo charlas en la red de capacitadores con un maestro de Argentina. Me sorprenden porque conocen mucho de tecnología y aplicadas en niveles de preescolar. Dije yo me especializo en preescolar y digo, wow, hay cosas que yo de plano digo, wow, 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 wow. Y yo para que diga wow, de repente es así como que muy complicado porque pues la experiencia que he tenido en el ámbito educativo me facilita poder observar esta parte que sí es innovadora y que sí es nueva y que sí fortalece y que sí favorece, y aquellas que digo yo de plano, ay, no, 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 esto no es, mi abuelita lo hacía, ¿no? Y no funcionó. Entonces, la nueva escuela mexicana tiene su fundamento basado en el humanismo, que no es nuevo, sin embargo, su aplicación tiene buenos resultados, tiene una buena metodología y que centra al alumno pues en todas nuestras acciones que realizamos. Alguien dijo, Eduardo, ¿y por qué no debería de centrarla en el maestro? ¿No? Pues porque finalmente nosotros en su momento fuimos alumnos y al centrar nuestro interés, nuestros gustos en ese momento como alumno, como habernos formado de una manera correcta, pues hace que esto se duplique, ¿no? Esto se vuelva a retomar de una manera correcta y adecuada. Por eso vuelvo a decir, ¿a cuántos no nos gustaría haber tenido un maestro muy diferente, ¿no? Que nos dejara tomar decisiones en ciertos aspectos? A lo mejor no todos los días, ¿no? Pero sí en algunos momentos, en algunos proyectos, en algunas acciones o algunas cosas que veíamos que en la escuela no funcionaban bien como alumnos y decir por qué no se modifican ni se cambian, y que decían, no, pues primero tienes que decir al director, el director a la supervisora a la jefa a la jefa de jefas, la jefa de jefa a la jefa de jefas, y si el sindicato también apoya, pues ya la hicimos. Y entonces cuando la burocracia no ayuda, pues inhibe, crea barreras, se desalienta, y la nueva escuela podrá tener muchas bondades, pero hay una barrera que de repente la crean las autoridades, la crean los mismos docentes, o ellos mismos se las empiezan a crear, ¿no? Porque hay veces que es muy fácil la comunicación, pero no existe, y entonces crean barreras, y la nueva escuela pues quedará como algo lindo o bonito que hubiese sido padre aplicar. Muchas gracias, maestro. Con esta conclusión que usted nos da, pues prácticamente, nos dice la maestra, queda clarificada el planteamiento, el segundo que se quería realizar. Y bueno, pues agradecemos en verdad sus conclusiones, maestro, y esta parte que usted nos brinda. Muchas felicidades y por la intervención que usted tiene a bien realizar el día de hoy. Y bueno, yo me voy a permitir, maestro, a nombre de la Subdirección de Formación Continua, ¿sí? A nombre de la Subdirección de Formación Continua, maestro, entregarle a usted este reconocimiento que por su destacada impartición como ponente en esta conferencia de la función docente en preescolar y el humanismo en la nueva escuela mexicana. Tuvo usted a bien dirigirnos el día de hoy a todos los docentes de educación básica presentes. Y bueno, lo firma, lo signa en su formación continua, respaldado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México y nuestra Subsecretaría de Educación Básica de nuestra entidad. Muchísimas gracias, maestro, por todos sus conocimientos, la experiencia que usted nos transmite. Esperamos que en algún otro momento nos acerque nuevamente una invitación. Tenerle el día de hoy en el Centro de Maestros es muy grato. Siempre contar con la presencia de
compañeros maestros que tengan esta experiencia y tengan a bien compartirla pues con todos nosotros. Muchísimas gracias, en verdad. Un placer, maestro, tenerlo el día de hoy en el Centro de Maestros. Y bueno, muchas pues, gracias. Gracias a todas y fue un placer. Y seguimos en comunicación, seguimos aprendiendo. Que tengan unas lindas vacaciones y pues seguimos en comunicación. Gracias. Gracias a usted, maestro, qué amable. Y bueno, maestras, no me despido, vamos a colocar en el chat el link para el registro de su asistencia. Toda esta parte también tiene un sentido administrativo. Entonces, bueno, en esta modalidad virtual se otorga también una constancia de participación. Y bueno, les voy a pedir de favor, registren sus datos